Siempre apostamos, las personas del municipio del Rincón de la Victoria que gobernábamos en aquellos entonces, apostábamos por el deporte, pero no teníamos unas instalaciones deportivas en condiciones. Entonces pues se hizo una gestión con la Diputación Provincial desde el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria y conseguimos traernos este maravilloso campo de fútbol que hoy tenemos y que hemos visto en estas imágenes atrás, y fue inaugurado allá por el año 2002 aproximadamente, y tuvo un coste de aquellos entonces de 120-130 millones de las antiguas pesetas. Y bueno, como les decía, pues en estos últimos meses, estos 2 últimos meses, estamos viendo cómo el ayuntamiento, de cara a favorecerle, a conseguir arañar unos pocos de votos, utiliza lo que son los medios que se tienen ahora, que se tenían que haber tenido para toda la legislatura, pues empiezan a cuidar un poco ese campo de fútbol, al menos lo que es en cuestión de limpieza, ¿no? En aquellos entonces también Rincón de la Victoria venía, en el año 95, cuando cogimos nosotros la alcaldía, venía también de una crisis profunda, muy parecida a la que tenemos hoy en día. Quizá esta es un poco más profunda que aquella, pero en aquellos entonces Rincón de la Victoria tenía un paro muy alto, muy alto. Yo recuerdo que estábamos alrededor del 35-40% de paro en la población. Y entonces las infraestructuras de comercio, un centro comercial era, desde nuestro punto de vista, era muy importante para la creación de puestos de trabajo para el joven y de ocio y restauración para lo que es toda la ciudadanía, no del Rincón de la Victoria, sino de sus alrededores, como hoy en día estamos viendo. Mire que en aquello entonces se hizo una encuesta en el municipio del Rincón de la Victoria y el 96% de la población estaban de acuerdo en que ese centro comercial se hiciera. Y fue mi propio partido en aquel entonces, el Partido Popular, el que se oponía a que eso se hiciera. Y un alcalde, como en aquello entonces yo lo era, y era del Partido Popular, yo tenía que anteponer los intereses de mi pueblo antes que el de mi partido. Y eso fue una de las causas que fue mi expulsión del partido, que no le hacía caso a la dirección provincial, porque yo lo que pretendía en aquel entonces, el objetivo que hoy estamos viendo, era crear entre 500 y 700 puestos de trabajo de gente joven, emprendedora de mi pueblo. Creíamos que había que darle al Rincón de la Victoria una entrada digna, al menos lo más digna posible, y de allí se nos ocurrió hacer aquella cascada en aquella montaña que hoy tenemos tan maravillosa, tan bonita, con esos jardines, con esas escaleras, con esos chorros de agua que le da un encanto especial y al mismo tiempo de encanto especial y de pueblo. Era la tarjeta de entrada, decirle, oiga, aquí estamos trabajando en esta línea, que no solamente tenemos la Cueva del Tesoro, el Castillo de Esmiliana, que no solamente tenemos las playas, sino que también empezamos a dar lugares turísticos, pequeños lugares como ese, bueno, porque allí hay un rato de agradable a aquel visitante que venga y darse un paseo con aquellas escaleritas que tenemos por allí, por aquellos paseillos que tenemos, incluso aquellos jardines y esos bancos que tenemos tan maravillosos. Entonces recordemos que por el año 95 el Rincón de la Victoria tenía unos habitantes aproximadamente entre 15 y 18.000 habitantes, pero el Rincón de la Victoria tenía una demanda muy fuerte de que la gente quería vivir y no existía. Entonces había un diálogo fluido y había pues esa forma de dialogar y entender o hacerle entender a la Junta de Andalucía que era bueno para el pueblo. Entonces el Rincón empezó a crecer y lo mejor posible dentro del plan general que había. Y así se hicieron viviendas y empezó el Rincón de la Victoria a crecer. Mucho mejor. Y igual que Parque Victoria, pues había urbanizaciones dejadas de la mano de Dios en aquellos entonces, como era urbanización Cotomar, como era Cantal Alto, Cantal Bajo, eran urbanizaciones que no estaban recepcionadas.
Esas urbanizaciones las recepcionamos en aquellos entonces, le dimos los servicios porque ya estaban los vecinos hartos de pagar doble impuesto. Pagaba el impuesto al ayuntamiento y el mantenimiento de sus servicios. Y aquello se quitó en Cantal Alto, Cantal Bajo, Hacienda Manila, Urbanización Don Miguel, Urbanización Cotomar, a un 50% de servicio Urbanización Locea, a otro 50% de servicio Urbanización Serramá, un etcétera que se hizo en aquellos años, de 8 años de legislatura que tuve. Y ese plan general destinaba allí una cantidad importante de unas 500, 600 viviendas en lo alto del Cantal Alto y concretamente en lo alto de la Cueva del Tesoro. Entonces, tuvimos que hacer unas modificaciones de elementos para quitar lo que era la edificación que estaba en aquellos entonces previsto en lo alto de la cueva y la echamos a los laterales porque el derecho que tenía ya esos empresarios ahí, pues había que dárselo. Y conseguimos un convenio de hacer un parque arqueológico de aproximadamente entre 5 y 7.000 metros, que es lo que estamos viendo allí. Aquello se firmó en mi legislatura, se terminó en mi legislatura, faltaban los pequeños detalles y bueno, aquello fue cuando se inauguró ya la siguiente corporación que llegó, se hizo una inauguración y cuando se hace una cosa de inauguración está prácticamente aquello muy bonito. Pero hoy desgraciadamente vemos como nuestro parque arqueológico está abandonado, hemos visto en estas imágenes que tenemos cómo está dejado, cómo crece el matojo, cómo apenas hay luz. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta corporación municipal de ahora, la actual de ahora, quiere hacer un parque de 120.000 metros y no es capaz de mantener uno de 5.000? ¿Cómo es posible que no es capaz de mantener uno de 100, 200, 300 metros, que lo tenemos dejado a la mano de Dios, y quieren hacer uno de 120.000? ¿Cómo? Difícil tarea fue en aquellos entonces convencer a la División de Costa que los acantilados había que tocarlos. Y la verdad es que conseguimos hacer este proyecto tan maravilloso que hoy es tan visitado y es tan alegre. A este lugar pueden llegar andando, aquí no se llegaba andando antes, hoy se llega andando y todos esos acantilados se llegan andando. ¿De qué nos quejamos? Nos quejamos hoy del poco mantenimiento que tiene estos acantilados, de la suciedad, de las farolas rotas, del poco alumbrado. Mire usted, si dejamos unas infraestructuras y no son capaces de mantenerlas, en esto queremos nosotros ahondar un poco, en mantener lo que tenemos y mejorar y todo lo que podamos hacer como bueno y como atractivo para unirlo a lo que ya existía. Este lugar donde nos encontramos ahora es un lugar de peregrinaje de muchos ciudadanos del Rincón de la Victoria. Insisto que no podían llegar hacia este lugar y se hizo estos paseos y hubo que hacer unas escolleras, poner estos pasos para las personas con poca accesibilidad como minusvalía y tal. Se creó todo este tema. Esto es un lugar de marinero, de marengo, donde se ha caracterizado la Virgen del Carmen, desde luego, y a mí se me ocurrió, junto con mis compañeros de corporación, de darle honor a los hombres y a las mujeres del mar, y le pusimos una placa conmemorativa en homenaje a los hombres y mujeres fallecidos en el mar. A ellos se les puso esta placa. Bien, desde mi punto de vista lo han desfasado, lo han cambiado, le han cambiado la imagen de aquí, pero además han tenido la desvergüenza de quitar la placa de estos hombres y mujeres del mar para poner una mentira grande que es que el señor alcalde actual, don Francisco Salado Escaño y doña Belén Caballero, dicen en la placa, y la ven ustedes ahí, que ellos han realizado y han inaugurado esto. No ponga usted el protagonismo por encima de su ego personal y le quiten el derecho a las vidas perdidas en el mar de esos hombres y mujeres. Eso no tiene nombre. Una frustración muy grande. Mire, yo cuando terminé la legislatura en el año 2003 salí con satisfacción,
con una satisfacción muy alta. Yo cuando llegué me encontré una deuda de 5.500 millones de las antiguas pesetas. Hicimos toda esta obra que estamos viendo y que están aquí y que los vecinos del Rincón de la Victoria, los más antiguos de hace 12 años atrás, la conocen perfectamente, lugares como hemos estado explicando, y eso era satisfacción. Pero ver cómo año a año esto ha ido para atrás, que no mantenían absolutamente nada de lo que estaba hecho, que hablaban y hablaban y hablaban. ¿Qué ocurrió en el mismo año 2003 cuando salió esta corporación que yo presidía y entró la nueva? Pues que habíamos 5 o 6 personas con dedicación exclusiva, el máximo 1.500 euros, y entraron 21 entre equipos de gobierno y cargos de confianza, y todos ganando el triple. Pues ahí empezamos ya a crear una deuda terrible. Bueno, imaginémonos un pueblo turístico como Rincón de la Victoria sin aguas depuradas. En aquellos entonces vivíamos unos desastres prácticamente, digamos, ecológicos, era una indignación. Entonces yo me propuse trabajar en aquellos entonces con el Ministerio de Medio Ambiente y conseguí un proyecto importante como era la depuración. Una depuradora que costó en aquellos entonces la friolera cantidad de unos 3.200 millones de las antiguas pesetas. Depuradora que estaba para ponerla en marcha, justamente yo la inauguré con el ministro de turno de aquellos entonces, la inauguré en el año finales de 2002 y entonces había que ponerla en servicio en el 2003. Era una depuradora y es una depuradora municipal. ¿Qué pasó? Que el gobierno entrante posteriormente, pues lo que hace es le cede estas instalaciones a otra administración. O sea, se vieron incapaces de hacer la gestión. Pues mire usted, pues le dejaron la depuradora a la empresa de la Mancomunidad, a Zaragua, y esa empresa es la que se nutre económicamente de los intereses del pueblo y de las infraestructuras del pueblo. La Mancomunidad percibe una cantidad aproximadamente entre 100 a 120.000 euros todos los años de ese agua residual. Ese dinero podía estar aquí en la caja del ayuntamiento, pero sin embargo el señor Salado con el señor Domínguez Palma se la llevaron para allá, no sabemos a cambio de qué, y él dijo que no, que eso lo tenía que hacer la Diputación donde es portavoz. O sea, se llevó la figura que tenía que traer para acá la depuradora a donde él está, con la intención que hemos visto 4 años después que no ha venido para acá la depuradora, que hemos perdido acá económicamente por cerca de 800.000 euros que tenía que haber ingresado a la caja.